A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Israel loved Joseph José era el preferido de Israel for he was the child porque le había nacido en la vejez and he made him a y le lover. hizo una túnica con His mangas. brothers saw that Al their ver father sus loved him hermanos best que su of all padre his lo sons, prefería a los demás, they hated him so much. empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. One day, when his Sus brothers hermanos had gone to pasture their father's trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. said to Joseph, Israel dijo a José: your brothers, tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquem. get ready. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. So Joseph José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. they noticed him Ellos lo vieron desde lejos. before he came up to Antes them. de que se acercara, maquinaron su muerte. Said to one another, Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. come on, Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego say that a diremos que una fiera lo ha devorado. shall then see. Veremos en qué paran sus sueños. When Reuben heard this, Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: we must not take his no le quitemos la vida. instead of shedding Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. So when Joseph came Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua, they then y se sat down. sentaron a comer. Looking up, Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina taken down de Galaad a Egipto. Judah. Judá propuso a sus hermanos: What is to be gained? ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Let us Vamos a venderlo a los ismaelitas instead of y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro own y flesh. carne nuestra. His brothers agreed. Los hermanos They aceptaron. sold Joseph Al to pasar the unos Ishmaelites. comerciantes madianitas tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se los vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Remember the marvels. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. When the Lord called Llamó down al famine on the hambre land, sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. they had weighed him Le down trabaron with los pies letters. con grillos. He was bound Le with metieron el chains. cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. The king sent El rey lo mandó desatar. the ruler. El Señor de pueblos le abrió la prisión. He made him Lo lord nombró of his house. administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Praise to you, Lord Alabanzas a Jesus ti, Señor Jesucristo, King of and Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. God loved the world so Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus said to the chief En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Verbum Domini. Este recuento en la primera lectura de José, el hijo amado de Israel, Jacob, probablemente se encuentre entre las más hermosas historias en las Sagradas Escrituras. Y claramente hemos de ver en este relato prefiguración del misterio salvífico de Cristo, aquel quien era el hijo amado de su padre y considerado casi su único hijo, aunque tenía los 12 hijos. José era el hijo de la mujer que él amaba. Así pues, le da una túnica especial. Esto es una señal para nosotros que en José hemos de ver ese tipo de Cristo, ese modelo de Cristo, esa prefiguración de Cristo, vestido con esa vestidura de gloria que le entrega a su Padre. Él comparte la gloria del Padre. Y no obstante, al hacerse hombre, esa vestimenta queda manchada de sangre al asumir participación en nuestra humanidad. En esencia, ¿no es eso acaso lo que nosotros como hermanos de Jesús hemos traído al Padre? Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, le pusieron sangre a esa hermosa túnica que Israel le había hecho para José y se la entregan a este hombre, y este hombre llora amargamente porque su hijo estaba muerto, porque su hijo había sido muerto. Y todos sabemos que él no había sido muerto, sino que estaba vivo, que su hijo José había sido traicionado por sus hermanos, había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Finalmente es vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Acaso no es esto lo que sabemos acerca de Jesús? Que Él se convirtió en esclavo por nosotros, para darnos libertad, para ganar para nosotros nuestra libertad a través de su esclavitud. Como ya he dicho, Él es alguien que había sido considerado muerto ante los ojos de su Padre, estaba muerto, y no obstante sabemos que está vivo. Y al proseguir este relato, llega hambruna al país y los hermanos van a buscar ayuda de este gran personaje en Egipto y no lo reconocen. Es por la ceguera del pecado que no reconocemos a Cristo.
And so he says their name. Así que les dice sus nombres y les dice, yo soy vuestro hermano. Shows them Y Él les muestra misericordia. one of the Creo que profound and moving accounts ese es uno de los relatos más profundos y conmovedores of Scripture. de las Escrituras. Les recomiendo que lo lean el día de hoy, en este viernes de Cuaresma, donde estamos supuestos a guardar silencio, estamos supuestos a estar unidos a Cristo en su sufrimiento. Tomen el libro del Génesis y lean este relato de José cuando saluda a sus hermanos. ¿Cómo es que él llora? Porque no lo reconocen. ¿Cómo es que él llora cuando les revela quién es verdaderamente aquel de quien pensaban que estaba desaparecido harto tiempo atrás y está ante ellos vivo? Pero Él los perdona y esto es algo que es casi imposible de creer. Ya hemos hablado de esto antes en las homilías. La mayoría de nosotros en esa condición nos hubiera gustado tomar a cada uno de esos hermanos, agarrarlos de la garganta y decirles, ahora vas a sentir lo que yo sentí. Ahora vas a pasar por lo mismo que yo pasé. Pero José no hizo eso. Les mostró misericordia, se deleitó en verlo, en ver eso. Y al hacer esto, lo difícil es que tuvieron que regresar y decirles a su padre, ¿sabes qué, padre? Tu hijo, aquel por quien habías llorado todos estos años, él está vivo. Y no podían culpar a nadie sino a sí mismos. Tenían que tomar responsabilidad por lo que habían hecho. Para ellos era un castigo, llevarlos a la verdad. Eso es lo que hace la misericordia. Cuando José muestra misericordia, cuando muestra compasión a estos hombres que habían estado viviendo esa mentira, quienes finalmente se separaron de su padre, se alejaron de su padre a causa de la mentira, tuvieron que regresar donde su padre y compartir la verdad. Pero al hacerlo, fueron restaurados a ese estado filial. Fueron restaurados a la amistad con su padre. ¿Acaso no es eso lo que todos nosotros deseamos? Y este relato en las Escrituras, lo cual es históricamente verdadero, no es un cuento de hadas, sino que indica para nosotros la realidad verdadera de nuestra redención, que nuestro hermano a quien vendimos como esclavo está ante nosotros, vivo, y nos muestra compasión, nos reconcilia uno con el otro y restaura nuestro estado correcto filial con nuestro Padre y de amistad con Dios.